Lección de español número 23. El primer día de Andrea. Andrea es una nueva alumna en la Academia de Idiomas. Es inglesa y viaja a Madrid para aprender español. Está en recepción para su primera clase. Ignacio, el profesor de español, llega y le pregunta a Andrea. Buenos días. Eres Andrea, ¿verdad? Hola. Sí, soy Andrea. ¿Eres el profesor de español? Sí, me llamo Ignacio y soy de Madrid. Encantado. ¿De dónde eres tú? Soy inglesa, estoy en Madrid para aprender español. Me gusta viajar. ¿Dónde vives, Andrea? Vivo en el barrio de Hortaleza. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante. Muy bien. Bienvenida a la escuela. Ahora vamos a escuchar a unos alumnos practicando en su clase. El abecedario: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué te parece, Andrea? El español es un idioma muy bonito. Sí. ¿Estás lista para la clase? Sí, tengo mi cuaderno y un lápiz. Pues vamos a clase. Andrea comienza su clase de español con Ignacio. Practica la pronunciación, el abecedario y los números. Tiene 4 compañeros en clase de diferentes países. Le gusta mucho conocer a gente nueva. Vamos a aprender nombres de objetos en clase: mesa, silla, pizarra, bolígrafo, borrador, lápiz. ¿Quién sabe más palabras? Yo. ¿Cómo te llamas? Soren. ¿De dónde eres? De Dinamarca. Muy bien. Tu palabra es. Profesor. Gracias, Soren. ¿Más palabras? No. Soren es de Dinamarca. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy estadounidense y mi nombre es Melissa. ¿Y tú? Yo me llamo Luca y soy italiano, de Venecia. Qué bonita ciudad. ¿Y tú, de dónde eres? Yo soy alemana y me llamo Nina. Bien, estudiantes. Ya nos conocemos. Ahora trabajamos. Andrea está contenta porque habla por primera vez en español. La escuela es divertida, bonita y acogedora. No puede esperar para la siguiente clase.